Seguimos con esta triste racha de despedidas de genios de la comunicación, tanto audiovisual como la prensa escrita en España, y en este caso le ha tocado a don José María Carrascal Rodríguez, que nació en el Vellón, Madrid, en diciembre de 1930, y nos ha dejado este pasado 3 de noviembre en la ciudad madrileña. Un periodista que empezó curiosamente con estudios de filosofía y náutica, y fijó su residencia fuera de España durante una larga temporada, entre Alemania y Nueva York, en los años 60. También fue periodista para ABC, Radio Televisión Española y posteriormente la cadena de radio Antena 3, hasta que en 1990 fue introducido en la versión televisiva de la cadena. Presentó las noticias de las 8:30 de la tarde de la primera edición. Después de una panorámica de la actualidad, de las noticias locales, de la información de la bolsa y naturalmente de la información del tiempo, estaré con ustedes para profundizar en alguna de estas noticias que ahora van a ver brevemente. Las noticias veraces y las opiniones independientes tienen un nombre en Antena 3. José María Carrascal, un periodista cuajado en todos los frentes internacionales. A las 9:30 de la noche en Antena 3 Noticias. Recuerden, aquí noticias veraces y opiniones independientes. Con José María Carrascal. Y posteriormente las noticias de la noche, una edición más reposada, más crítica y con comentario diario personal de él. James Baker quiere saber si los europeos respaldan o no una intervención armada en el Golfo. Y va preguntando a sus ministros, ¿están ustedes a favor o en contra? ¿Qué le habrá contestado Fernández Ordóñez? Pues aunque don Francisco es un experto en el lenguaje de doble lengua, el problema es que la política española ante aquella crisis nunca ha sido definida. Una forma rápida de resumir su vida periodística es la que hizo para las promociones de la cadena, Primitivos Rojas y la firma final del propio José María en el año 91. El único periodista español que vio levantar el muro de Berlín. Testigo de excepción de la guerra de Vietnam. De las revueltas raciales de Luther King. Del movimiento cultural hippie. Cubriendo cada hazaña de la carrera espacial. Informando del escándalo Watergate. Siguiendo paso a paso el polémico caso Irangate. Analista de la era Reagan. Fue el único periodista español que le entrevistó en la Casa Blanca. Escritor. Ganador del prestigioso Premio Nadal. Dio la primicia de la Guerra del Golfo en Antena 3 Televisión. Y aunque parezca mentira, después de tantos años y de tantas cosas, sigue uno con la misma ilusión. Noticias con José María Carrascal. De lunes a viernes a las 12 de la noche. Antena 3. Noticias veraces. Opiniones independientes. Donde siempre solía decir al filo de la medianoche, como también lo eran sus corbatas. Prácticamente no repetía ninguna durante toda la semana y tenía sitios donde guardarlas. Su estilo propio a la hora de dar las noticias entre avances, la noche con una presentación crítica. Buenas noches. La aviación yugoslava bombardea el Palacio Presidencial en Zagreb. Puede ser el inicio de la gran ofensiva que se venía anunciando los días pasados. Su conocimiento de la política internacional y su curiosa forma de leer titulares de prensa crearon un estilo propio, ya que inicialmente él era reacio a presentar informativos, pero terminó creando una escuela, donde fue muy seguido pero también muy imitado, para bien y no para mal, ya que en los 90 artistas como Martins y 13, Cruz y Raya, Alfonso Arús y posteriormente Carlos Latre han hecho siempre reseñar su tono de voz y frases retóricas y reflexivas, como en este fragmento en donde recuperamos algunas de las imitaciones de los citados. Buenas noches, bienvenidos a Antena 3 Televisión. Estamos ahora mismo al filo de la medianoche. Según el periódico alemán de Frankfurt Telefunken, ein halbes Antena 3, que no sé qué carajo quiere decir, pero debe ser algo así como felicidades a Antena 3. Contamos hoy, sin duda ninguna, qué lástima con un comentarista de excepción, el señor presidente del gobierno. Sí, me dicen que acaba de llegar a nuestro estudio, a nuestro plató, el primer invitado de ese cara a cara. Patilla, mamón. Se trata del señor Goethe. Finalista o ganadora que fue en un concurso de belleza. Mantiene, dicen los que la han visto de cerca, la misma belleza de entonces. También el mismo número de pies, o sea, el 2. Sigue igual de demócrata que siempre, o sea, más bien sobre poco. Y yo inquiero, ¿qué metamorfosis sería más fácil? ¿Aumentar el número de pies o el de vocación democrática?
Uno de los momentos más cumbre era cuando leía la prensa internacional, como en este ejemplo. Y por último, el International Herald Tribune, US presses factions as Bosnia talks start. Los Estados Unidos presionan a las distintas facciones en Bosnia cuando empiezan las conversaciones. Y otro de ellos era su propio comentario, o los gazapos, que también podía pasar, como este recordado gazapo, al rectificar una información de sorteos. Me advierten que los números que hemos dado de la lotería prohibitiva no eran los correctos. Los correctos son 19, 11, 41, 18, 13 y 47. Repito, 19, 11, 41, 18, 13 y 47. Y en los años 90 también con Javier Sardá, donde le costó decir un poco a nosotros también la palabra consolémonos. Una televisión sin errores sería como una vida sin equivocaciones, un total aburrimiento. Consolémonos pensando, Javier Sardá, señor Casamayor. A finales de los 90, tras la entrada de Buruaga en la cadena, Carrascal dejó los cada vez más informativos tardíos, nocturnos, y se centró en la prensa escrita y en los libros, publicando para ABC, La Razón y otras propias. Mañana marcho de vacaciones, pero al regreso ya no estaré aquí. La nueva dirección de informativos de Antena 3 ha decidido sustituirme. No les digo adiós porque nos encontraremos en cualquier revuelta del camino y nos saludaremos como lo que hemos llegado a ser, como viejos amigos. En cualquier caso, quienes deseen seguirme podrán hacerlo en las páginas de ABC sin tener que trasnochar. Obras propias también, de como Franco, por ejemplo, 25 años después en el 99, o La Era de Aznar en el 2000, El Mundo Visto a los 80 años en 2016, o Todavía Puedo en 2018. Si bien su historia escrita empieza en 1971 con El Capitán, que nunca mandó un barco. Posteriormente en televisión apareció en los aniversarios de Antena 3 en 2010, 2015 y 2020, donde prácticamente fue su despedida, con un breve comentario y un recuerdo de su paso por la cadena. Y yendo al fondo, no ocultando las cosas, sino explicándolas a nuestra manera. Entre sus distinciones obtuvo premios como el Nadal, el Ciudad de Barcelona, la Antena de Oro de Televisión, Periodista del Año, Luca de Tena, etc. Sirve este pequeño homenaje de recuerdo y memoria a uno de los grandes comunicadores que siempre estaba al filo de la medianoche. Entonces yo me tengo que inventar algo que más o menos sea, en vez de decir, pues más o menos a las 12, busqué una frase un poco literaria y de ahí salió el filo de la medianoche. Así transcurrió el día. Les espero, como siempre, al filo de la medianoche. Antena 3 Noticias.